La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia, cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Edición, producción, coordinación a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube. Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide activar su campana, suscribirse y activar la campana de notificaciones. En el fanpage Cuénteme su historia y en nuestro perfil Periodista Santander Jesús. Bienvenidos todos. Gracias por estar siempre con nosotros. Esa gente bella que saben los llevo en el corazón, que los quiero de gratis. Hoy con un invitado muy pero muy especial aquí en este programa Cuénteme su historia. Un muchacho, bueno, digo un muchacho porque lo conocí siendo un muchacho, creo que hasta muy niño, por supuesto, y hoy es ya un gran profesional, nacido en la ciudad de Barranquilla. Lo conocí jugando una de las cosas que más le gustan todavía, no puedo decir le gustaban, sino le gusta, jugar al ajedrez. En aquella época hermosa, una época grande, digo yo, del Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla. Señores, tengo el honor de presentarles, el gusto de presentarles a Marcio Melgoza. ¿Le gusta que le diga Marcio Melgoza o que le diga el doctor Marcio Melgoza? Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Hola Santander, ¿cómo estás? Un gusto estar acompañándote en tu programa. Marcio Melgoza. Marcio, ¿no? Simplemente Marcio. Así es. Sí. ¿Cómo le ha ido, Marcio? Bien, Santander, bien. Trabajando, todo en orden. Muchas gracias. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia, hombre? Pues por fortuna, en el caso personal, en mi familia, en el núcleo familiar, no ha habido casos que lamentar. No nos hemos enfermado, pero sí he tenido amigos que han sufrido y han fallecido. Le ha tocado, lamentablemente así. le ha tocado guardar, por supuesto, el protocolo estricto, me imagino, ¿no? Sí, claro, y lo sigo teniendo. Salgo muy poco, en realidad, salgo a las cosas básicas. Además, yo tuve la experiencia de pasar la primera parte de la pandemia cuando estalla todo en Madrid, en España. Y Madrid fue el epicentro de la pandemia mundial. En el mes de abril del año pasado, Madrid tenía la cifra más alta de muertes por coronavirus. Era una cosa increíble. Entonces, fue un momento difícil, pero por fortuna lo pude sortear bien. Y fue uno de los territorios que al inicio el tema del coronavirus le dio duro, ¿no? España, precisamente. Claro, así es. Fue el epicentro mundial de la pandemia. Madrid, de hecho, llegó a tener en el mes de abril casi 1.000 muertes diarias por coronavirus, por varios días. Una cosa muy, muy difícil, muy compleja. Me imagino la angustia, ¿no? Sí, angustia tremenda. Yo estuve en ese momento casi 2 meses sin salir a la calle, casi 2 meses. Estaba estudiando, estaba haciendo un doctorado, tengo entendido, ¿no? Sí, estaba estudiando, entonces aproveché para terminar mi tesis doctoral en ese tiempo, pues lo aproveché. De alguna manera, dentro de las cosas malas, a veces uno saca algún tipo de beneficio. En este caso, pues me obligó a centrarme en la tesis y a no hacer más nada. Digamos que Madrid es una ciudad atractiva y si uno está
en una ciudad como cualquier otra ciudad en el mundo, que tenga cosas chéveres, importantes para conocer, para disfrutar. Uno se sale, conoce, se ve con los amigos, disfruta con la familia, en fin, las cosas que le brinda una ciudad atractiva, esas oportunidades. Pues yo no tenía distracciones, mi única opción era terminar mi tesis. Para eso estaba en un programa, además de becas, lo que me permitía tener la tranquilidad económica de poder estar en un lugar tranquilo, apacible y con las cosas básicas resueltas. Entonces, eso me permitió, digamos, meterme de lleno en la tesis, recluirme y poderla terminar sin ningún tipo de distracción. Dentro de todo lo malo, eso fue lo bueno. ¿Cuánto tiempo duró en España en ese momento, Marcio? Yo llegué a España en septiembre de 2019 y regresé en octubre de 2020. Yo estoy recién llegado, hace menos de 3 meses que... Ah, ya. Bueno, pero lo hizo, ¿no? Lo hizo. Sí, sí. Pasó. Sí, gracias a Dios, claro. Está todo bien. Pues mi familia además tuve contratiempos porque en medio de todo esto dejé de verme con todo el mundo. Pero por fortuna sí pude terminar el doctorado, ya terminé mi tesis y finalmente sustenté y ya obtuve el producido de todo el esfuerzo y a pesar de los contratiempos vividos en toda esta época, pues pude concluir mi tesis y ya obtuve el título de doctor. Muy bien, siempre pensando en la superación, ¿no? Eso es importante, siempre pensando en eso. Es algo del que vamos a hablar, de lo que hoy es Marcio Melgoza, pero voy a retroceder el tiempo, porque este programa se llama Cuénteme su historia. Ese niño que yo conocí en Barranquilla, en aquella época del ajedrez, ¿cuántos años tenía en ese entonces? Santander, yo aprendí a jugar ajedrez a los 10 años. Fue, no sé si lo recuerda, mucha de tu audiencia lo puede recordar, el Parque Civilización en Barranquilla. Claro. Ante la falta de escenarios, el ajedrez de hecho siempre ha tenido problemas para encontrar un sitio adecuado para la práctica del deporte. El ajedrez es un deporte. Y en ese momento en Barranquilla, yo, una fiebre de vacaciones con mis amigos de la cuadra, aprendí a jugar ajedrez. Pero la inquietud fue más allá de unas vacaciones. A mí me interesaba el juego. Descubrí que unos vecinos mayores jugaban y los vecinos, yo era un niño más o menos cansón e inquieto. Y mis vecinos se dieron cuenta que a mí me gustaba el ajedrez. Y uno de ellos me dijo, mira, por aquí cerca, yo vivía en el barrio Boston, por aquí cerca, en el Parque Sur Salcedo, se juega ajedrez. Y descubrí que había ahí una gran afición, que la gente jugaba. El ajedrez además siempre ha sido muy de parques. En cualquier parte del mundo normalmente hay una tabla, una mesa donde se practica el ajedrez. Y el Parque Sur Salcedo convocaba a mucha gente. Entonces ahí jugaba. En ese momento además, y eso lo conoces tú también perfectamente, estaba el boom de Isolina Majul. Sí, claro. Estoy hablando del año 84. Llegaron a llamarla la reina del ajedrez, recuerdan, el Atlántico. Claro, Isolina Majul. Por supuesto, muchas veces campeona nacional femenina, maestra internacional de ajedrez, una ajedrecista reconocida y respetada, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito internacional. Pero ya le llevaba ventaja a usted, ¿no? Ella ya le llevaba ventaja. Pues, sí, claro. Pues claro, Isolina aprendió a jugar a los 4 años. Además, sus padres jugaban al ajedrez. Su papá fue ajedrecista, además maestro de ajedrez, entrenador. Y entonces ella creció en este ambiente. Yo, en cambio, mis papás ninguno jugaba ajedrez. Yo aprendí a jugar ajedrez por un accidente de unas vacaciones. Entonces, además el boom de Isolina
me motivaba. Yo veía que el ajedrez trascendía más allá de ese ámbito de barrio en el que yo hasta ese momento lo consideraba. Mi papá se advirtió que a mí me gustaba el ajedrez, me compró un tablero, un libro, y entonces me di cuenta que el ajedrez no es solamente practicar, porque además yo lo viví en carne propia, yo jugaba todos los días y el progreso era muy lento, pero cuando me entregaron, mi papá me entrega el libro de Navidad, en diciembre, y empiezo yo a leerlo, el progreso se empieza a notar. Entonces, y además esto es una prueba como en todos los deportes, uno tiene que entrenar para superar su nivel. Si uno no entrena, y pasa en todo, pasa en el fútbol, pasa en el tenis, pasa en cualquier disciplina. Uno puede jugar fútbol todos los días, pero hay una serie de estrategias, de estructuras que están dadas que se entrenan y se conocen a partir de un seguimiento que hace un entrenador, que ayuda a conocer y a transmitir ese conocimiento. Sin eso, por mucho que uno le dé al balón, por mucho que se ensaye un golpe en tenis todos los días, suponiendo que con eso se va a aprender, los progresos se pueden obtener, pero son muy lentos. Entonces, en mi caso, luego de esto, recuerdo que a través del boom de Isolina, su papá, junto a un señor Oscar Muti, abrieron una academia de ajedrez que hasta ese momento en Barranquilla esto constituía un hito. Y el papá de Isolina, con una visión de aprovechar que su hija había puesto de moda el ajedrez y con el fin, por supuesto, de promocionar el deporte, abre la academia en asociación con el señor Oscar Muti. Ahí también intervino la Liga de Ajedrez, que se dio cuenta que era una buena oportunidad para encontrar nuevos talentos, de masificar el deporte. La academia quedaba en la carrera 44, entre calle 82 y 84. Y ahí yo aprendo en el año 84 y en el año 85 llego en mayo. Llego, conocí al papá de Isolina, conocí a quien era el presidente de la liga en ese entonces, y juego mi primer torneo departamental de ajedrez, departamental infantil, sub-14. Yo en ese momento tenía 11 años, lo juego y lo gano. Yo traía pues la experticia de la calle, digámoslo así, ya yo llevaba casi un año jugando en la calle, y entonces algo tenía de conocimiento, pero en la academia ya pude conocer que el ajedrez trascendía mucho más allá de, ya en parte con el libro de ajedrez que me había regalado mi papá, mis padres en Navidad. Yo tenía una noción de que el ajedrez tenía un universo muy amplio. Y en ese momento, pues ya comenzando a entrenar, un entrenador dirigiendo el progreso que iba teniendo. ¿Quién era su entrenador? ¿Quién era su entrenador? Era el papá de Isolina. Ya. Aparte de lo que él le enseñaba, lo que usted leía también con el libro, por supuesto, ¿no? Con el libro, y pues ya tenía acceso a otras cosas. Ya en una academia de ajedrez, pues ya yo sabía que ya él me indicaba, aquí hay este libro, este otro. El ajedrez tiene la particularidad además que tiene una teoría muy enorme, muy amplia, y esa teoría está plasmada en los libros. Entonces el ajedrez, para poder entrenar, necesitas de los libros. En ese momento mucho más. Hoy en día se entrena con programas de informática que son altamente poderosos y que tienen cobijan miles de situaciones. Los jugadores de alto nivel ya entrenan con programas informáticos. Pero bueno, en ese momento era con libros. Y entonces, además de eso, pues yo gano el departamental infantil y clasifico para jugar el nacional de ajedrez que iba a llevarse a cabo en Barranquilla en julio de 1985. En ese momento participo en el nacional, ahí conozco a Isolina, jugamos ese torneo nacional, yo quedé en el cuarto lugar, pero fue una experiencia maravillosa para mí. Yo tenía en realidad menos de un año de jugar ajedrez y ya veía ciertos resultados. A partir de ahí entonces empezó una carrera de prácticamente entregarme en cuerpo y alma al ajedrez. Yo entrenaba 5 o 6 horas diarias,
era una pasión tremenda. Y en el año 1987, en el año 86 no jugué el Nacional Sub-14, los Juegos en 1987, y en 1987 soy campeón nacional. Entonces, ya para mí ahí se abre pues, todo un mundo de expectativas de jugar, de representar al país en el campeonato mundial. Yo además quedé en ese año no solamente campeón nacional sub-14, sino que empaté el primer lugar en el nacional sub-16. Entonces, en la categoría superior ya también estaba de primero. Entonces, yo clasifiqué en ese momento para jugar 2 mundiales. Ese año 87 jugué 2 mundiales, el mundial sub-16 y el mundial sub-14. En el mundial sub-14, que fue en San Juan de Puerto Rico, ocupé la 8ª posición, empaté el 6º lugar. Pero además, el torneo estuve en el 2º lugar hasta faltando 3 rondas para terminarlo. Entonces, me faltó ahí un poco de empuje, y yo creo que ese empuje habría dado, yo creo que un lugar mucho más dentro del podio seguramente. Y tenía, creo que sí, la posibilidad muy cercana de... Pero en estos torneos mundiales hay una serie de situaciones, a veces uno pierde, se desmotiva, necesita el ánimo, una serie de factores, Santander, que tú lo sabes bien, el conocimiento que tienes de los deportes, que la competencia trae sus vicisitudes y a veces se flaquea, en fin, pero fue por supuesto un lugar honroso. Y con esas competencias que tenía usted y su destacada actuación que lo llevaban a los mundiales y todo, ¿cómo hacía para manejar el tema de la educación, de su estudio? Pues te cuento, Santander, que yo era un buen estudiante, pero el ajedrez genera tanta pasión y generó tanta pasión para mí. Además, no puedo decir que esto sea un caso solamente en mí. El ajedrez genera tanta pasión que uno tiende a deslindarse de otras cosas. Entonces, y te hablo de mi experiencia personal. Yo era un buen estudiante, era de los mejores estudiantes de mi colegio. Pero en el momento en que comencé a jugar ajedrez, la pasión del ajedrez dejó a un lado todo lo demás. No y me yo diga. yo seguí cumpliendo con mis obligaciones escolares, pero para mí era el colegio quedó en un lugar secundario. Ahora, No me diga que bajó el rendimiento académico, ¿o sí? sí, lo bajé. Yo tengo Sí. que reconocerlo, sí, Sí. lo bajé, sí. Pero el ajedrez, y ahí aprovecho para decírtelo, el ajedrez es una herramienta maravillosa que hoy se utiliza en muchos colegios, y tú lo sabes, se utiliza en muchos colegios para aumentar las capacidades de los estudiantes. Y no te lo digo de manera competitiva. El simple hecho de enseñarle la técnica, la disciplina, sin poner a competir a los estudiantes, simplemente el conocimiento del ajedrez ayuda a establecer una serie de capacidades, de aptitudes en los niños que les sirven mucho para su diario vivir. Hoy el ajedrez se utiliza en muchísimos países, no solamente en Occidente. En China, por ejemplo, el ajedrez se utiliza como una herramienta muy importante en los colegios de enseñanza. Entonces, en mi caso, yo creo que el ajedrez, como la pasión me desbordó, yo seguí estudiando, pero para mí el colegio ya era algo secundario. Para mí, lo más importante en esos años en mi vida era el ajedrez. Era jugar ajedrez. ¿A cuántos torneos nacionales que recuerde y a cuántos internacionales participó Marcio? Yo representé a Colombia en 4 mundiales de ajedrez y torneos internacionales, pues he jugado bastante. La cuenta ya la he perdido, pero mundiales, representando al país, jugué 4. Jugué un mundial sub-20, 2 mundiales sub-16 y un mundial sub-14. Mi mejor actuación fue empatar el 6º lugar en ese mundial de ajedrez en San Juan de Puerto Rico. ¿Títulos? En 1987. Títulos, yo fui campeón nacional 3 veces. Fui campeón nacional sub-14 2 veces y sub-20 una vez. Y empaté el sub-16 2 veces el primer lugar. ¿Cuántos entrenadores tuvo durante su carrera? Yo tuve personas que contribuyeron muchísimo a mi carrera. Yo creo que
tuve varios entrenadores, Jorge Majul, el papá de Isolina, Eduardo Bermúdez, Alfredo Rojas, Raúl Barros, Oscar Castro, maestro internacional que falleció hace, gloria al ajedrez colombiano que falleció hace 5 años. Pero quien marca mi carrera decisivamente es Raúl Barros. Raúl Barros fue un entrenador, pero digo, él fue un entrenador, un economista, además reconocido profesor universitario en Barranquilla, pero él fue un entrenador de ajedrez durante varios años. Su hijo además fue entrenado por él y su hijo fue campeón nacional, Raúl Barros Jr., que tiene hoy 25, 26 años. Pues Raúl Barros fue mi entrenador y quien me llevó, digamos, a obtener los mejores resultados. No obstante, yo siempre tendré que agradecerle no solamente a los entrenadores, sino a los ajedrecistas que de Barranquilla siempre tuvieron la dedicación, el esmero, la paciencia, porque yo creo que a todos les debo algo. Todos ellos siempre tuvieron la deferencia, a pesar de que yo era, cuando niño era bien cansón, y a pesar de eso me soportaban y me llevaban, me aguantaban lo inquieto que era, y siempre tuvieron muchísima paciencia para mostrarme cosas, para entrenar conmigo, para jugar conmigo, en fin. Yo diría que en ese proceso yo le debo a los ajedrecistas del Atlántico muchísimo, pero en cuanto a los entrenadores, a estos que te mencioné, Raúl Barros fue para mí con quien más aprendí y quien mejor me llevó dentro de esos años que te estoy describiendo. Cuando usted dice e insiste, porque ya me lo ha reiterado, que era un niño cansón y que algunos lo soportaban y con todo y eso le enseñaban, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué clase de niño cansón era? Era muy inquieto. Te lo resumo de esta manera. De hecho, mi papá y mi mamá vieron que una forma de que yo me quedara quieto, de que no estar mamando gallo, molestando. Molestando por aquí, molestando por allá, tomando el pelo aquí, montándome en el árbol, mandándole gallo al vecino al lado, molestando, pelado cansón. Era el ajedrez. Mis papás se dieron cuenta que de las pocas cosas en las que podía encontrar que yo me concentrara era o en el estudio o con el ajedrez. Pero increíblemente con el ajedrez yo me podía quedar quieto horas en una mesa sin hacer más nada, sino dedicado a eso. Entonces, ¿y no le llamaba la atención otro deporte ni nada, Marcio, no? A mí me gustaba el fútbol. ¿También? Me gustaba el fútbol. Sí, también. Yo recuerdo que en esa época el Toto Rubio y Gabriel Verdú abrieron sus escuelas. Estoy hablando hace 35 años. Y mi mamá estuvo tentada a inscribirme en una de esas escuelas, pero yo tuve la opción de escoger y yo dije que el ajedrez me gustaba más. Pudo más el ajedrez. Pudo más el ajedrez. Sí, pudo más el ajedrez. Sí. Y a mí me gusta el fútbol y yo sigo el fútbol y me la doy de opinador y hablo con mis amigos y hablamos del Junior y tenemos grupos de WhatsApp donde hablamos del Junior y sigo el fútbol. Yo me veo el fin de semana 4 o 5 partidos. Me sigue gustando y voy al estadio cuando puedo. Pero el ajedrez, por supuesto, es una pasión desmedida. Y entonces, cuando me preguntas que cómo era de cansón, era bastante cansón. Y el ajedrez era de alguna manera, me servía para poder tranquilizar ese niño inquieto y además era muy disperso. Entonces, me servía muchísimo para concentrarme, que esa es una de las herramientas que tiene el ajedrez. Para sus padres, el ajedrez era el que calmaba a ese niño cansón. Así es. Eso era. Exactamente. Y a propósito de eso, ¿ayuda la práctica de ese deporte? No sé si ahora, pero en su momento, ¿lo ayudó de pronto a la formación como persona, como hombre? Sí, sin duda alguna, Santander. Yo creo que la práctica del deporte crea una formación personal indiscutible en muchos factores. Para mí creó una disciplina, un hábito de disciplina que lo sigo teniendo
en mis... Yo sigo siendo una persona que me distraigo con facilidad, pero al mismo tiempo tengo una disciplina. Esa disciplina me la dio el ajedrez. Yo tengo una disciplina diaria de lectura, de preparación de mis clases. Hoy soy profesor universitario. En mi actividad como abogado, yo todos los días tengo una disciplina de preparar cada una de mis cosas. Eso me lo dio el ajedrez, por una parte. Por otra, el deporte te hace una persona competitiva. Y si lo practicas a nivel de competencia, como lo practiqué, eso te forma el carácter, te ayuda para muchas facetas en la vida. A veces eso no es tan bueno, otras veces tiene su lado útil y es importante, y yo creo que le he sacado ese lado útil. Por otra parte, me ayudó muchísimo para la concentración. El ajedrez es, como te lo comentaba antes, una herramienta fabulosa para crear hábitos de concentración. Y yo creo que eso me lo ha dejado el ajedrez. Entonces, esos tres factores yo considero fundamentales y son parte para mí de todo el provecho que le he sacado al ajedrez. Yo sé que sus padres lo ayudaron y lo apoyaron muchísimo. Viví muy cerca de esa etapa de ajedrecista de Marcio Melgoza. Y le preguntaba lo de la formación con la práctica de ese deporte de ajedrez. Porque hay que ser y parecer, ¿no? Siempre he pensado eso, ¿no? A la distancia cuando he estado muy cerca de los deportistas. Le pregunto esto. En su carrera como deportista, aparte del profesor del que usted me mencionaba ahora, de los que tuvo y uno que le dejó mucha más enseñanza en todos los aspectos, para utilizar un término del ajedrez, su reina en el ajedrez, a ver si estoy equivocado, era su señora madre, por la labor que veíamos que ella cumplía permanentemente a su lado y apoyándolo y acompañándolo siempre. Así es, Santander, claro. Mi mamá sigue siendo para mí un apoyo fundamental en mi vida. Y en el ajedrez, pues, fue un sustento enorme, incluso hasta en la derrota, porque cuando se pierde, y es parte de otras las enseñanzas del deporte, uno debe aprender no solamente a manejar la victoria, sino la derrota. Y las dos, además, cierran o tienen un componente de reacción por parte del ser humano complejo, además. Hay personas que no saben manejar la victoria y tampoco saben manejar la derrota. Y los ejemplos en el deporte saltan a la vista, echando un vistazo a todas las disciplinas. Mi mamá siempre estuvo ahí para acompañarme, sobre todo en los momentos difíciles, que la práctica del deporte deja momentos buenos y a veces sin sabores. Pero mi mamá también siempre se vinculó activamente en la Liga de Ajedrez del Atlántico. Mi mamá, tú lo sabes, estuvo vinculada muchos años ahí haciendo una colaboración desinteresada, precisamente porque ella, sin saber jugar ajedrez, esa pasión que yo tenía, la compartía. Y entonces, eso la llevó a vincularse y a colaborar con el ajedrez. Y estamos hablando, tú sabes bien, de tiempos de hace 30 años, donde el ajedrez del Atlántico era una potencia a nivel nacional, donde se tenía no solamente el concurso mío de Isolina, sino de otros ajedrecistas destacados. Y para lograr eso, se necesitaba una buena clase dirigente comprometida. Y mi mamá hizo parte de esa clase dirigente que ayudó a que se sacara una generación de buenos ajedrecistas. Se conseguían patrocinios, se contaba en ese momento, se pudo contar con una sede que se consiguió por varios años y era producto también de esa gestión que se hacía por parte de los dirigentes. Entonces, fue muy importante ese apoyo que ella me dio. Lo mismo mi papá. Mi papá representó para mí un apoyo importante en todos esos años.
sin duda lo que le pueden aportar los padres a un deportista es fundamental para su carrera. Y en ese sentido, pues yo siempre tuve un apoyo incondicional y conté con ellos decisivamente. Hay un torneo, usted me dirá si estoy equivocado en las fechas, no tengo el día exacto, creo que comenzando mes de diciembre de 1997, campeón de un abierto de ajedrez que se llamaba en ese entonces Copa Autovendacia, una empresa que creo que también en un momento dado apoyó mucho el tema del ajedrez, ¿no? Y un club que se llamaba Club Gasparó, ¿así era? ¿Gasparó? ¿Así? Sí, Club Kasparov. Sí, Club Gasparó, que muchos aquí en Barranquilla y en el Atlántico hablábamos de que Marcio Melgoza le ganaba incluso hasta a los veteranos en ese momento. Ya, esa era la información que se manejaba, que era tan destacada su actuación en el ajedrez que le ganaba a los veteranos. Ese torneo fue un abierto de los muchos que se realizaban en Barranquilla. Barranquilla en los años 90, a través del apoyo que el presidente de la liga en esos años, Noel Benavides, le dio al ajedrez, incluso de su patrimonio personal, Atlántico tenía, no solamente era una potencia en el ajedrez a nivel nacional, sino que Barranquilla se convirtió en una ciudad clave en la organización de torneos a nivel nacional y que invitaban figuras del extranjero. Entonces, eran famosos los torneos que se organizaban. Esas copas Autoven se organizaban 2 veces al año y eran parte de un circuito de torneos a nivel nacional. Se organizaba una Copa Carnaval y un torneo de Navidad que convocaba a los ajedrecistas a nivel nacional más destacados. Ese torneo fue un torneo importante para mí. Eran los años 90. Lo que pasa, Santander, es que en mi caso, y justo en ese momento, fue que yo decidí dejar el ajedrez a un lado. Y esas fechas son para mí, de alguna manera, importantes en la práctica del ajedrez. Yo en esos momentos ya estaba en la universidad en tercer, cuarto semestre y sabía que el ajedrez es un deporte que en Colombia recibe poco apoyo, que la vida del ajedrecista es dura y dedicarse al ajedrez es una empresa difícil. En general en Latinoamérica es muy complicado dedicarse al ajedrez. En realidad en cualquier parte del mundo, si no se es un ajedrecista de élite, la vida del ajedrecista enfrenta muchas dificultades porque no es un deporte de masa, porque no es un deporte que tiene los patrocinadores a la orden del día. Incluso si se llega a gran maestro, los grandes maestros tienen dificultades para vivir del ajedrez, si no se es un deportista de élite. Yo tengo amigos, grandes maestros que ciertamente no reciben, no tienen el reconocimiento que el esfuerzo que les ha llevado a llegar a esa posición merece. Entonces, comprendiendo esa situación, yo dije, el ajedrez representa algo muy importante para mi vida, pero yo tengo que optar por otras cosas que me interesan también. ¿Fue una decisión suya? Sí, fue una decisión mía, claro. Sí. ¿Y por qué derecho? ¿Por qué derecho, Marcio? Mira que la opción del derecho para mí fue una opción que contemplé de manera secundaria. Yo pensaba en estudiar comunicación social. Me gustaba también la medicina, me gustó en un momento. El derecho, mi papá es abogado. A mí siempre me ha gustado la lectura, pero yo no tenía una vocación específica para eso. Sencillamente pensé, luego de descartar la opción de la medicina, de descartar la comunicación social, que mi papá era abogado, podía contar con el apoyo de él, me gustaba leer, había ciertas cosas que me motivaban del derecho, que tienen que ver con el tema de
del reconocimiento de la justicia, que siempre me ha parecido algo apasionante. Yo dije, voy a estudiar Derecho, pero yo tenía que decidir en ese momento, en esos años, cuando ya yo tenía 20, 21 años, que mi vida no podía ser solamente el ajedrez, que yo tenía que empezar a construir algo distinto, porque la vida del ajedrez, como te lo describí ahora, es una vida, la vida del ajedrecista, perdón, es una vida difícil, y te digo, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, en general en el mundo, un ajedrecista, salvo el que es de élite, le cuesta trabajo vivir del ajedrez solamente, de jugar. Entonces, yo tenía que tomar una decisión y la tomé y no me arrepiento. El ajedrez me sigue acompañando, yo sigo practicando el ajedrez. No, torneos he jugado pocos en los últimos años, pero yo no dejo de estar dateado del ajedrez, lo que pasa en el ajedrez, y lo sigo practicando ahora que se puede practicar a través de el internet, lo hago con mucha frecuencia. No te escuché, Santander. Digo, por eso en este momento es maestro FIDE de ajedrez, porque ha seguido practicando, ¿no? Bueno, el título de maestro FIDE lo obtuve en el año 2013, pero en realidad lo pude haber reclamado porque el título lo otorga la Federación Internacional de Ajedrez, por eso se llama maestro FIDE, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez. Yo lo pude reclamar incluso desde el año 2006. Yo, a partir de los 90, digamos del 96, 97 en adelante, bajé mi actividad como ajedrecista, jugué esporádicamente, y en los años, en el 2000, en esa década, obtuve buenos resultados cuando jugué. Entonces, eso me hizo llegar hasta los 2.300 puntos de Elo, pero la misma poca práctica que tenía del ajedrez, la poca actividad mía como ajedrecista, me llevó a desinteresarme de que podía reclamar el título. Finalmente lo reclamé en el 2013. El título se reclama ante la propia federación, que le escribe una carta a la FIDE y le dice: usted tiene que reconocerle al ajedrecista tal por haber cumplido con los requisitos del título, y la FIDE expide una resolución donde lo reconoce. Pero yo pude haber hecho la solicitud desde el año 2006, y la poca actividad como ajedrecista mía hizo que no hiciera la gestión. Pero desde ese año ya yo podía haberlo hecho. En su orden, el título que da la Federación Internacional de Ajedrez inicia por maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro. Exacto, se supone que esos son, o se entiende, pero mejor, se entiende que esos son los títulos más importantes dentro de los grados que otorga la Federación Internacional de Ajedrez, entendiendo que gran maestro es el más alto. Ahora, eso no significa que no tenga valor todo lo que hacen los ajedrecistas en el mundo, que tienen un buen nivel y sin embargo no son titulados. Pero digamos, los títulos más altos que reconoce la Federación Internacional de Ajedrez son estos tres. Así tal cual como lo describes. ¿Qué quiere decir Elo? Usted que maneja esos términos. El Elo es una fórmula matemática que se creó en los años 70 para establecer la fuerza de los ajedrecistas. Es una fórmula matemática y el Elo es el apellido del matemático que se inventó la fórmula. Entonces, la Federación Internacional de Ajedrez tiene un ranking que se llama Ranking Elo, donde sitúa a todos los ajedrecistas del mundo que juegan, que son activos, que juegan torneos a través de un puntaje Elo, y así los rankea. Hoy el campeón mundial de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, tiene el Elo más alto del mundo. Su Elo pasa de los 2.800. En Colombia, por ejemplo, los ajedrecistas colombianos están los más fuertes
están en el orden de los 2.500, poco, 2.505. Yo en estos momentos tengo un elo de 2.269. Yo estoy entre los ajedrecistas activos de Colombia, entre los 40 ajedrecistas de Colombia. Sin embargo, yo juego hoy esporádicamente. El año pasado jugué en Madrid, la Liga Madrileña de Ajedrez. En Europa se juega un ajedrez mucho más profesionalizado, donde se juegan ligas como se juegan en los otros deportes. Entonces yo hacía parte de un equipo y nosotros jugábamos la Liga Madrileña de Ajedrez. Eso fue mi última actuación como ajedrecista. Además, nos fue bien porque mi equipo quedó campeón de la Liga Madrileña en la división preferente. Cuando quedamos campeones, ascendimos a la división de honor, es decir, llegamos a primera división del ajedrez madrileño. Y el ajedrez en España se juega a través de todas las comunidades autónomas. Y nosotros ascendimos a la máxima categoría. Sin duda, eso fue muy importante para el equipo y para nosotros a nivel personal. De hecho, a mí me fue muy bien. Yo jugué 7 partidas y gané 5 y empaté 2. Me fui invicto. Lamentablemente, y con la entrada de la pandemia, no pudimos jugar ya a la división de honor. Pues todo esto pues dio al traste con los planes que se tenían. Ahora la práctica del ajedrez con la situación en la que estamos se complica. Es bien difícil. Marcio, en el recorrido que hemos hecho en este espacio, cuénteme su historia. El niño que conocí practicando ajedrez, usted mismo confiesa que era un niño cansón, que en un momento dado practicaba ajedrez y estudiaba y se inclinó más por el ajedrez y descuidó los estudios, bajó su rendimiento académico. Luego, cuando llega a la universidad, ya toma más en serio lo de su carrera profesional, como el derecho, lo que usted escogió, independientemente que le gustaba la medicina, la comunicación social, lo toma más en serio tanto que ahora piensa que a partir de ese momento toma fuerza más su estudio, su preparación como profesional que el ajedrez, porque sabemos que no lo ha dejado de practicar. ¿Qué pasa a partir del momento en el que usted ya toma su estudio para convertirse en un profesional del derecho? Así es, Santander. Sin duda para mí, entonces, el momento de la entrada a la universidad significa dejar el ajedrez a un nivel secundario y dedicarme de lleno a mi carrera. Yo termino mi carrera en el año 2000 y me empiezan a interesar otras cosas. Yo he tenido siempre otras inquietudes. Me interesa la política, por ejemplo. Yo fui edil en Barranquilla del año 2003 a 2007. Empecé a mostrar otras inquietudes. Yo soy profesor universitario, soy abogado litigante, en fin, otras cosas que hacen parte de la vida, que son tan apasionantes como el mismo ajedrez. Pero yo sabía que en ese cambio, cuando llego a la universidad, yo sabía que tenía que, siendo el ajedrez una pasión tan grande, yo sabía que la dedicación a mis estudios implicaba dejar a un lado el ajedrez. Era difícil, o por lo menos para mí. Hay otras personas que lo hacen compatible y lo hacen muy bien, pero desde mi decisión personal, yo sí estimé que para mí tenía prelación mis estudios. Y si quería darle prelación a mis estudios, por sobre todas las cosas, el ajedrez yo tenía que dejarlo en un lugar secundario. Fue parte de una decisión personal, no significa que las dos cosas no sean compatibles. Lo son, y hay personas que lo hacen, pero para mí esa decisión fue la que adopté y yo considero que fue en ese momento lo correcto y me sirvió para formarme, por supuesto, como profesional en el sentido de lo que te hemos comentado. De todas maneras, el ajedrez siempre ha sido una puerta importante que me ha servido para estudiar becado en la universidad, por ejemplo, que me ha ayudado muchísimo para tener ese reconocimiento como ajedrecista
me sirviera para abrirme espacios en ciertos lugares donde ya era conocido como ajedrecista, y entonces me sirvió para abrir una puerta en mi profesión, en el derecho. En fin, el ajedrez sigue siendo una parte muy importante en mi vida, la sigo teniendo como lo hemos conversado, pero en el momento en que yo inicio una carrera, para mí, mi profesión, el estudio, fue la principal opción. Y el ajedrez pasó a ser, desde luego, siguió siendo una parte importante en mi vida, pero yo lo dejé en un lugar secundario en relación con las cosas que venía haciendo en mi vida. Y empecé a hacer a partir de ese momento. Lo tomó tan en serio lo de su profesión que tengo entendido que por algunas inclinaciones, algunos conceptos que usted entregaba, de pronto con su carácter, con su personalidad, de lo que investiga, de lo que estudia y poniendo en práctica todo lo que lo que gira alrededor del derecho, ¿recibió amenazas en su propia tierra? ¿Eso es cierto? Sí, en el 2008, que yo soy edil en Barranquilla del año 2003 a 2007, y eran momentos muy difíciles. Yo creo que los momentos más difíciles por lo que ha pasado la ciudad en los últimos 40 años fueron en ese lapso de tiempo. La vida política en Barranquilla estuvo muy convulsionada. Fenómenos de violencia de alguna manera se cebaron con lo que pasaba en la vida política en Barranquilla. Y entonces yo siempre he visto mi manera de ver las cosas en la vida siempre se debe hacer, lo hago con mucha pasión. Y siendo edil y además haciendo parte de grupos de veeduría ciudadana, me tomé muy en serio lo que hacíamos. Un grupo de personas empezamos a trabajar en denuncias, en advertir las cosas que ocurrían en la ciudad, a denunciar eventos que en ese momento constituían temas de corrupción, temas que afectaban el patrimonio de la ciudad, de los barranquilleros, a denunciar a algunos actores de la propia clase política. Entonces, en el año 2008, a través de unos panfletos, un grupo de personas empezamos a recibir amenazas. Eso en mi familia fue, yo no me lo tomé, digamos que sí me lo tomé en serio, pero no me lo tomé, o no me impresionó tanto como la sensación que sí produjo en mi familia. Eso para mi familia, que son personas tranquilas, que nunca han estado involucradas en esos temas, fue algo que los intranquilizó muchísimo. Afortunadamente, en ese momento ya yo había hecho la gestión para irme a estudiar a España, y aproveché ese momento, coincidieron las cosas y me fui, tomé tierra de por medio, y yo creo que hizo parte de ese momento algunos temas. Era importante el cambio, ¿no? Sí. Era importante el cambio, sí. Y en ese momento pues me distancié de la ciudad, yo tomé distancia. Yo a Barranquilla sigo yendo, por supuesto, pero desde el 2008 yo me fui de la ciudad y no he vuelto a vivir en ella. ¿Cuántos años en España duró? Yo estuve en ese momento inicialmente de 2008 a 2009, regreso a Colombia y estuve pocos meses en Barranquilla. Estuve dictando clases en la universidad donde terminé, la Universidad de la Costa, por unos meses. Me fui a vivir a Bogotá en el año 2010 hasta el 2012. Regreso a España a hacer una maestría, que había hecho una primero, regreso a hacer otra maestría de 2012 a finales de 2013, y en 2013 me vine a vivir a Cali hasta 2019, que volví a España a terminar mis estudios de doctorado, y ahora de regreso de nuevo acá. Es docente también, ¿no? En Cali. Sí, en este soy momento. profesor de la Universidad Javeriana aquí en Cali. Y también me decía que es un abogado litigante. Sí,
también soy Sí. abogado litigante. Ya. En eso ocupa su tiempo y aparte del ajedrez también. Sí, esa ¿En es mi eso? vida, a eso me dedico. Ya. Está lejos de Barranquilla. Digo lejos porque Cali a Barranquilla. Pero nota que está muy cerca. Usted me decía ahorita que está pendiente del Junior, que tiene grupos donde hablan del fútbol, hablan de todo. Pero noto que Y también habla mucho del carnaval. ¿Cómo es la historia esa del carnaval que últimamente lo he escuchado emitiendo conceptos, opiniones ya como profesional del derecho en relación a ese tema, Marcio? no es solamente el carnaval, Santander, es a mí la vida política de Barranquilla, lo que ocurre no me es ajena, no me es indiferente. Yo sigo opinando, aunque lo haga desde la distancia. Ahora, lo del tema del carnaval puntualmente es que en el momento ese que te describí en mi vida, donde me involucré en procesos políticos y de veeduría, presenté junto a dos amigos, presentamos, ellos también han sido actores y conocedores de la situación, presenté una acción en aras de proteger el patrimonio cultural de la nación, que se encuentra el carnaval. El carnaval se encuentra ahí como una expresión de ese patrimonio cultural de la nación y para proteger el patrimonio público. Es una lucha jurídica que tengo yo desde el año, lo personal desde el año 2007. Y a través de esa acción judicial se logró recuperar en parte, y es lo que precisamente se sigue debatiendo y lo que no cejaré en mi empeño, de recuperar el patrimonio cultural, como te decía antes, del que hace parte del Carnaval de Barranquilla, recuperarlo para los barranquilleros. Para mí el carnaval se convirtió desde la década del 2000 desde la década de los 90 en un negocio donde intervienen intereses particulares, y aunque la fiesta ha tenido otra dimensión, yo creo que no se merece que el carnaval siga estando explotado por unos intereses particulares que en nada benefician a los intereses de la ciudad, que finalmente el carnaval es patrimonio de los barranquilleros. En ese sentido, esa es mi lucha, y desde el punto de vista jurídico la he librado, y afortunadamente la justicia me ha dado la razón, pero aun cuando esto haya sido así, los fallos, los pronunciamientos judiciales no se cumplen en su totalidad, y en eso sigo empeñado, y desde el punto de vista personal voy a seguir insistiendo en cuanto a esto. Pero por ahí escuché que se asoma de pronto un cambio. El cambio, ese asomo de cambio lo he escuchado desde hace ya varios años, pero la cosa no da en realidad la transformación que exige la ciudad. Y yo quiero además decirte esto. Mira tú que resulta de alguna manera paradójico que los fallos beneficien los intereses de la ciudad, y los distintos mandatarios que hemos tenido desde finales de la década anterior, a pesar de que los fallos benefician los intereses de la ciudad, se rehúsen a cumplirlos en su totalidad o a cabalidad. Esto a mí me parece paradójico. Es decir, los fallos favorecen los intereses de la ciudad, dan una serie de pautas que benefician, y que un alcalde si defiende los intereses de la ciudad porque está ahí para eso, a mí me parece que extrañamente, y yo me lo hago de manera de pregunta, ¿por qué no se cumple con los fallos? ¿Por qué siempre hay una reticencia a cumplirlos? Cuando todo esto, la lucha que hemos librado, la que he librado junto a los otros accionantes que son Edgar Blanco y Carlos Apún. Edgar Blanco, que es un reconocido gestor cultural y que conoce muchísimo el tema del carnaval, en la lucha que hemos dado precisamente se ha dado para rescatar el carnaval de manos de esas personas que inescrupulosamente se han feriado el patrimonio cultural de la nación, que es el Carnaval de Barranquilla.
¿Va a seguir en la lucha en ese aspecto? Por supuesto, por supuesto. Así es. Si le pregunto si de pronto quiere que un hijo suyo sea ajedrecista, sea profesional del derecho, de las dos, ¿cuál escogería? ¿Se inclinaría para que él tomara ese camino o lo dejaría para que él tenga la libertad de escoger? ¿O le sugeriría de pronto las dos cosas? Para mí, Santander, eh, de los bienes más preciados que puede tener un ser humano es la libertad. Y yo cuando me preguntan en qué creo, creo en la libertad y la defiendo a capa y espada. Yo tengo una hija y yo quiero que mi hija sea libre y quiero que ella decida lo que quiera hacer, si decide ser abogada, si decide ser médico, si le gusta la comunicación social, si le gusta cualquier área, si le gusta cualquier deporte, yo estaré ahí para apoyarla. Pero en lo particular, yo, por supuesto que el tema del ajedrez le tocará porque ella ve el ajedrez y ya ella tiene 2 años y medio, mi hija se llama María y me pregunta, papá, juguemos ajedrez, ella lo ve en televisión y ya sabe qué es el ajedrez y ve los libros de ajedrez, ve el tablero de ajedrez y lo conoce. El esposo de mi mamá, mi padrastro, juega ajedrez. Él, hablando con él en estos días, en diciembre, hablaba con él y hablamos justo sobre estas cosas. Ella le pidió, le sacó un ajedrez, él es ajedrecista, él se mantiene incluso mucho más activo que yo, le gusta. Y en la casa él sacó las piezas y ella le llama la atención, como a cualquier niño, unas piezas del ajedrez. Pero finalmente yo dejaré que ella tome la decisión y que sea lo que quiera hacer libremente. Por supuesto que se topará con el ajedrez, se va a topar con él, pero sí, sí, claro. Ella será la que decida. Seguramente lo va a sentir que lo lleva en la sangre, ¿no? Va a sentir eso. Marcio, para terminar, ¿mejor el ayer que el hoy de los deportistas en materia de apoyo y de muchas cosas en Colombia? Depende de la disciplina, Santander. Si te pones a ver ciertas actividades hoy, son mucho más, tienen en cuenta con un mejor apoyo desde la institucionalidad que antes. Fútbol es una muestra clara de eso, el mismo ciclismo. Pero si te pones a ver en otras disciplinas, nosotros hemos hecho retrocesos. En el boxeo, por ejemplo, que le ha dado tantas glorias a Colombia. El boxeo, el apoyo que recibió hace 30 años, hasta hace 20, no es el mismo que recibe hoy. No hay, yo creo que ningún punto de comparación. Y tenemos poco que mostrar ya en ese deporte, por cierto. Muy poco que mostrar. Ahora, en el ajedrez ha salido una camada de ajedrecistas nuevos y Colombia tiene hoy más grandes maestros que lo que tenía hace 20 años, que solamente eran Alonso Zapata y Gildardo García. Eso por un lado, pero por otra parte, en el caso de Barranquilla, nosotros hemos tenido un retroceso enorme. La liga funciona con muchísimas dificultades, el apoyo que se recibe hoy es muy poco, los torneos son cada vez menos, los ajedrecistas que sobresalen a nivel nacional son muy pocos también. Entonces, si me lo preguntas desde el ajedrez, en el caso del Atlántico hemos retrocedido. Entonces, en algunos casos, en algunos deportes se ha avanzado, en otros se ha echado para atrás. Esto es lamentablemente la realidad. Ahora la pregunta es más directa. Le dije que el cierre, pero la pregunta es más directa. Si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer, ¿le gustaría ser nuevamente ajedrecista y profesional del derecho o una de las dos? Yo creo que me sentiría bien con las dos cosas que hago. Las cosas que hago las hago con pasión. Ahora, esa pregunta siempre salta.
¿qué hubiera preferido ser? Creo que en mi vida ambas me han generado satisfacciones y yo creo que ambas han sido un buen complemento desde el punto de vista de mis vivencias. Yo creo que si me diera la oportunidad, así como la planteas, yo la repetiría las dos sin ninguna duda. Las dos las vivo con mucha pasión y las dos representan muchísimo para mi vida. Entonces, yo creo que habría tomado las mismas opciones que he tomado en esta vida que estoy viviendo. ¿Me reitera lo que cumple hoy, la labor que realiza? Por favor. Yo me desempeño como profesor universitario. Soy además abogado litigante. Tengo un doctorado en Derecho. Me gusta muchísimo la enseñanza, la investigación del derecho. Es algo en lo que me siento muy a gusto y sigo viviendo con pasión el ajedrez y otras cosas, el fútbol, por supuesto, también, y la política, que es algo que siempre me va a tocar, me interesa. ¿Hay algo que quiere hacer que todavía no ha podido? Sí, hay algo que todavía me sigue motivando. Yo creo que contribuir a lograr transformaciones en la sociedad es parte de un compromiso que deben tener los seres humanos, y si uno tiene las herramientas para hacerlo, y yo creo que la vida me ha dado algunas herramientas, uno puede ayudar a lograr esas transformaciones. Yo creo que parte del vivir significa tener esos compromisos, y yo creo que y en ese sentido tengo mucho todavía por hacer. Desde luego lo percibo. Marcio Melgoza, muchas gracias por aceptar la invitación hoy, acompañarnos. Muchas gracias por contarnos su historia, una historia muy interesante realmente. Y bueno, espero que siga disfrutando lo que le gusta, por supuesto, que lo siga disfrutando, porque sé que todavía sigue siendo en el fondo un gran deportista, como cuando inició desde niño, y en este momento también un destacado profesional del derecho. Muchas gracias y de verdad le agradezco aceptar la invitación de estar en Cuénteme su historia, contándonos precisamente su historia. Muchas gracias, Santander. Un abrazo y gracias por esta conversación tan amena. Muy bien, muchas gracias a usted. Muchas gracias a Marcio Melgoza, un destacado ajedrecista desde muy niño en la ciudad de Barranquilla, hoy profesional. Ustedes han escuchado la historia. Señoras y señores, hasta aquí este programa Cuénteme su historia. Historias plasmadas en la realidad. La invitación es para el próximo sábado. Volveremos de nuevo por aquí para que usted escuche estas historias. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Recuerden que los llevo en el corazón, que los quiero de gratis. Vamos a seguir cuidándonos para volver a vernos. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.